podcast Canal Senior. A ver, imaginemos por un momento esta escena. Un sistema automatizado deniega de repente la solicitud de una hipoteca. O te descarta automáticamente el currículum. Una persona brillante, pero el sistema dice que no para un puesto de trabajo. Exacto, eso es. Y hasta hace muy poco, ante esa caja negra algorítmica, pues no había absolutamente nada que hacer. O sea, era el salvaje oeste. Totalmente. Pero en este preciso instante, desde los despachos de Bruselas, se está escribiendo, digamos, el código fuente legal, el que decidirá si la ciudadanía tiene derecho a saber por qué esa máquina tomó esa decisión. Y ojo, que no estamos hablando de burocracia abstracta aquí, estamos hablando de las reglas del juego de nuestra realidad más inmediata. Claro. Por eso, hoy vamos a realizar una inmersión profunda para descifrar esta tremenda avalancha de regulaciones tecnológicas que viene desde Europa. Y cómo todo este tsunami choca con la realidad, sobre todo con la realidad política y administrativa en España. Porque hay mucha tela que cortar ahí. Buf, ya te digo. Vamos a analizar una pila de fuentes muy diversas. Tenemos textos legales directos, análisis de consultoras gigantes como PwC y KPMG, reflexiones del Observatorio de Derechos Digitales y la Agencia Española de Protección de Datos. Sí, la AEPD. Eso es. Y también artículos de opinión muy interesantes, uno en Letras Libres y otro en Computer World. Vale, vamos a desglosar esto porque el menú es bastante denso. Europa está intentando domar este ecosistema con dos herramientas gigantescas. El AI Act y la DSA. Exacto. La Ley de Inteligencia Artificial y la Ley de Servicios Digitales. Y, a ver, para quienes nos escuchan, esto no es un aburrido repaso burocrático. Es entender desde cómo un algoritmo te evalúa para un trabajo hasta por qué Instagram o TikTok están cambiando cómo muestran los anuncios. Lo fascinante aquí es que estas normativas no nacen únicamente con la intención de ponerle un corsé a la tecnología. Ah, no. Que va. Hay una ambición geopolítica enorme detrás de todo esto. Es el intento claro de exportar los valores fundamentales europeos, como la privacidad y los derechos humanos, al resto del mundo. O sea, el famoso efecto Bruselas, ¿no? Eso es. Al establecer el estándar más exigente en un mercado de cientos de millones de consumidores, pues la Unión Europea obliga indirectamente a los gigantes tecnológicos a adaptarse. Si quieren operar aquí, tienen que cambiar sus arquitecturas desde la base. Claro. Es una forma de imponer la visión europea a través del código. Bueno, pues empecemos mirando debajo del capó. Vamos al motor de todo esto, la inteligencia artificial. La primera ley de este tipo en el mundo. El famoso AI Act, el reglamento UI de 2024-1689. Exacto. Y este reglamento clasifica la IA en lo que podríamos visualizar como un semáforo de riesgos. Un semáforo con 4 niveles. A ver si la analogía funciona, porque a mí me gusta compararlo con la sanidad. A ver, cuéntame. Pues mira, el riesgo mínimo es como un filtro de spam. Es como una tirita. No tiene obligaciones, te la pones y ya está. Quizá unos códigos de conducta. Ya, claro, cosas cotidianas. Luego estaría el riesgo limitado. Ahí la obligación es la transparencia. Por ejemplo, saber que hablas con un chatbot o avisar de que una imagen es un deepfake. Siguiendo con la sanidad, esto sería como un medicamento que requiere receta médica para que sepas lo que te tomas. Ajá, tiene sentido. Luego saltamos al alto riesgo. Inteligencias artificiales en infraestructuras críticas, recursos humanos, justicia, educación. Esto ya es como una cirugía mayor. Requiere supervisión constante, claro. Exacto. Sistemas de gestión de riesgos y evaluaciones de conformidad. Y finalmente el cuarto nivel. El riesgo inaceptable. Lo que está totalmente prohibido. Eso es, la puntuación social, el famoso social scoring o la manipulación subliminal para explotar vulnerabilidades. Esto es directamente un veneno letal. Prohibidísimo. La analogía médica funciona súper bien para visualizarlo. Pero fíjate, hay un matiz fundamental en la naturaleza de esta ley que a menudo pasa desapercibido. ¿Cuál? Pues que el AI Act es, desde un punto de vista jurídico, un reglamento de seguridad de productos. Ah, o sea, no es para el ciudadano de a pie. No te confiere a ti, como ciudadana o ciudadano, el derecho directo de demandar a una máquina. Lo que hace es imponer unas reglas brutales a los que desarrollan y despliegan la IA. Si quieres vender tu producto de alto riesgo en Europa, tienes que demostrar que tus datos no tienen sesgos. Y las multas. Las multas son astronómicas. He leído las cifras y asustan.
Madre mía, sí. Hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global anual, la cifra que sea mayor. Tela. Eso hunde a cualquiera que no cumpla. Totalmente. Aunque para no asfixiar la innovación, la ley también establece unos sandboxes, unos entornos controlados de prueba. O sea, para que puedan probar sus IAs bajo la mirada del regulador antes de lanzarlas al mercado real, ¿no? Exactamente. Pero a ver, aquí es donde entra el problema. Claro, el choque con la realidad. Porque tener un semáforo de riesgo suena impecable en un papel, pero choca de frente con lo rápida que es la tecnología. Va a la velocidad de la luz. Literalmente. La ley tardó años en gestarse y la IA cambia en días. De hecho, el artículo de Computer World, a un año de la entrada en vigor, lo deja clarísimo. La tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad legislativa. Es que en unos meses hemos visto aparecer agentes autónomos, modelos multimodales, deepfakes en tiempo real de una calidad asombrosa. Claro. Y entonces, ¿cómo defines qué riesgo tiene un modelo que muta cada semana? Si conectamos esto con el panorama general, me pregunto si no estamos asfixiando a las empresas europeas. Ese es el gran debate. Hay una tensión tremenda entre proteger a la sociedad y no cargarse la innovación europea frente a gigantes como Estados Unidos o China. Las pymes, sobre todo, están aterradas con la carga burocrática y económica. Lógico. Si eres una startup de 10 personas, no puedes pagar una auditoría millonaria. Por eso, KPMG ya señala en su análisis que en el sector se está proponiendo un RODIA. ¿Un RODIA? Sí, un reglamento ómnibus digital sobre IA, para intentar simplificar la aplicación de todo esto y mejorar la competitividad. Entiendo. Pero fíjate, a mí lo que más me rompe la cabeza de esto es el tema del código abierto, el open source. Uy, sí, eso es un laberinto. A ver, piensa en modelos como Llama. Si un modelo de código abierto es, digamos, descargado y modificado libremente por miles de usuarios en todo el mundo... Claro, cada uno le añade o le quita lo que quiere. Exacto. Si ese modelo mutado comete una infracción gravísima, ¿quién es legalmente el proveedor? ¿A quién le pones la multa de 35 millones? ¿No se vuelve borrosa la propia definición? Completamente borrosa. La ley intenta exigir transparencia, pero perseguir el origen de un sesgo en un código que ha sido tocado por 5.000 programadores anónimos es casi imposible ahora mismo. Un dolor de cabeza para los jueces. Pero bueno, dejemos el motor y pasemos a los vehículos. Venga. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si la ley de IA regula el motor, la ley de servicios digitales, la DSA, regula los vehículos que ya conducimos todos los días. Las redes sociales, los buscadores... Eso es. Y con un enfoque hipercrítico en quienes son más vulnerables. Los menores. El documento de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la DSA es demoledor en este aspecto. Es que la DSA cambia el paradigma por completo. Hasta ahora, las plataformas miraban para otro lado. Se lavaban las manos. Totalmente. Pero ahora introduce estas siglas, las VLOPs y las VLOS. O sea, plataformas y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño. Estamos hablando de los gigantes, los que tienen más de 45 millones de usuarios en Europa, ¿verdad? Esos mismos. Y para ellos, las obligaciones son extremas. Ya no pueden escudarse en que solo alojan contenido. Tienen que hacer evaluaciones anuales proactivas sobre cómo el diseño de sus algoritmos puede, por ejemplo, causar adicción o dañar la salud mental de los jóvenes. Claro, les obligan a mirarse al espejo. Y hay una prohibición que me parece clave. La prohibición absoluta de usar datos y perfiles de menores para mostrarles publicidad personalizada. Snapchat, YouTube o Instagram ya están bloqueando esto por defecto en Europa. Es que era una locura. Y otra cosa fundamental que ataca la ley, los famosos dark patterns, las interfaces engañosas. Uy, sí, las típicas pantallas que te manipulan para que no canceles una suscripción, que te lo ponen casi imposible. Exacto. A ver, esto es como obligar a un casino no solo a prohibir la entrada a los niños, sino a apagar las luces parpadeantes y los sonidos que los atraen desde la calle. Es una analogía muy buena, sí. Pero claro, yo me pregunto, a la hora de la verdad, en un juicio, ¿cómo se traza la línea legal entre un diseño atractivo que busca que te quedes y una interfaz engañosa y legal? Pues con inspectores que analizan las tripas de la plataforma, analizan los datos, las pruebas internas, y si ven que un botón oculto disuade al 90% de los usuarios de cancelar, pues ahí hay un patrón oscuro. Ya, es pura estadística. Y también están los alertadores fiables, ¿no?
Sí, unas entidades independientes. Si ellos avisan de que hay contenido ilícito, las plataformas tienen que retirarlo saltándose la cola de moderación habitual. Tienen prioridad absoluta. Todo este marco europeo suena... la verdad es que suena súper garantista y protector. En la teoría, es maravilloso. Claro, en la teoría. Pero de nada sirve si no se aplica en los países miembros. Y aquí es donde la burocracia choca con la realidad local en España. Y vaya, se ha chocado. Esto plantea una pregunta importante, claro. ¿Cómo armonizas 27 realidades políticas y jurídicas bajo una sola visión de Bruselas? Pues con dificultad, por lo que vemos en el artículo de Letras Libres. Resulta que España incumplió la fecha límite. Tenían hasta el 17 de febrero de 2024 para aplicar la DSA y nombrar a un coordinador de servicios digitales. Y se pasó el plazo. Se pasó. Y esto ha provocado que la Comisión Europea inicie trámites para llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Casi nada. Un toque de atención muy serio. Sí, y la respuesta tardía del gobierno para arreglar esto es el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática, que según el análisis de PwC, lo que hace es modificar leyes clave, como la de comercio electrónico, y le da superpoderes a la CNMC. A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para supervisar, crear registros de medios y sancionar. Eso es. Y aquí, atención, tenemos que ser muy neutrales al explicar esto, porque el propio artículo de Letras Libres subraya que este proyecto de ley ha generado muchísima controversia en el panorama político español. Totalmente, hay un debate muy intenso. Sí. Por un lado, el gobierno argumenta que el proyecto busca aplicar las normativas europeas sobre libertad de medios, el famoso MFA, y lo enmarca en una estrategia necesaria contra los bulos y los pseudomedios. Ajá. Pero por otro lado, hay críticos y distintos sectores que señalan que estas medidas despiertan preocupaciones sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, al considerar que la ley carece del consenso necesario. Así que, el debate está servido en el Parlamento. Es un terreno súper delicado. Ya te digo. Pero a mí lo que me preocupa, más allá del debate político, es la realidad práctica. A ver, si por estos retrasos la CNMC ni siquiera tiene creadas las Direcciones Generales de Servicios Digitales, Que llevan su tiempo, claro. entonces, ¿quién demonios está protegiendo a los usuarios a nivel local en este momento exacto? O sea, si una plataforma mediana incumple algo hoy, estamos navegando en un limbo regulatorio. A ver, para las gigantes, la Comisión Europea vigila desde arriba. Pero para las de tamaño medio en el mercado local español, pues sí, hay un periodo de transición, donde el engranaje sancionador simplemente no está listo. Y los infractores van mucho más rápido que la creación de un departamento técnico. Claro, la tecnología no espera a que se publique el BOE. Y mientras la burocracia y las multas se resuelven en los tribunales, el impacto humano de todo esto ya es material de ciencia ficción hecha realidad. Totalmente. Y esto lo apuntan maravillosamente los expertos del Observatorio de Derechos Digitales. Me encantó leer en sus materiales y en los de la AEPD cómo usan la cultura pop para explicar lo que está en juego. Es que es la mejor manera de que la gente lo entienda. Totalmente. Por ejemplo, te dicen que prohibir la puntuación social, el riesgo inaceptable del que hablábamos antes, es literalmente legislar para evitar vivir en el episodio Nosedive de Black Mirror. Aquel en el que la gente se puntuaba por la calle con el móvil y según tu nota podías alquilar una casa o no. Ese mismo. Es escalofriante pensar que tenemos que hacer leyes contra eso, porque la tecnología ya existe. Es que existe. Y el uso de datos corporales y la biometría constante. Eso te recuerda directamente a Gattaca o a Minority Report. Tal cual. La predicción de delitos o la discriminación genética. O fíjate, el derecho a saber que hablas con una IA conecta perfectamente con la película Her. Claro, para no enamorarte de un sistema operativo, no. Exacto. Toda esta legislación, en el fondo, intenta proteger nuestra esencia humana, nuestros pensamientos, nuestra identidad digital frente a esta extracción masiva de datos. Y hay que reconocer la proactividad de la Agencia Española de Protección de Datos aquí. Han sido pioneros lanzando días de autodefensa digital para los ciudadanos y estableciendo políticas internas sobre IA generativa. Sí, el famoso AI Literacy, la alfabetización en inteligencia artificial que exige la ley. Pero aquí me viene una reflexión.
Dime. Si necesitamos recurrir a Black Mirror o a Matrix para que el público de a pie entienda sus derechos básicos, Ya sé por dónde vas. ¿acaso los textos legales están fallando estrepitosamente en esa alfabetización digital que ellos mismos exigen? O sea, si no tienes un máster en Derecho Tecnológico, te pierdes. Es una paradoja. Te exigen estar alfabetizado digitalmente, pero te escriben un reglamento de 300 páginas que no hay quien entienda sin un traductor de cultura pop. La asimetría entre el usuario y la plataforma sigue siendo brutal. Totalmente brutal. Bueno, pues menudo viaje hemos hecho hoy en esta inmersión profunda. Ha sido intenso, ¿sí? Vamos a hacer un resumen rápido. Hemos navegado desde los semáforos de riesgo de la inteligencia artificial en Europa, pasando por la protección vital de los menores frente a esos algoritmos adictivos en la DSA. Los dark patterns y todo eso. Eso es. Hasta llegar a los tropezores burocráticos y la controversia política en España con el nuevo proyecto de ley. Y bueno, terminando con los ecos literales de la ciencia ficción en nuestros derechos fundamentales. ¿Y por qué debe importarnos todo esto?, te preguntarás. Pues porque ya seas un desarrollador de software para una startup pequeñita en Madrid o simplemente alguien que desliza la pantalla de su móvil en el sofá de su casa, estas normativas son el nuevo oxígeno digital. El oxígeno digital, me gusta eso. Es que lo es. Entender estas reglas es la única manera de no ahogarnos en este entorno y de no sentirnos aplastados por la sobreinformación y la manipulación. Sin duda, es el manual de supervivencia básica. Pero antes de irnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última idea provocativa. Algo para reflexionar mientras se toman un café. A ver, sorpréndeme. Hemos hablado hoy de regular a las personas que programan los algoritmos, a las empresas que los venden y a las plataformas que los alojan. Sí, los proveedores y los desplegadores. Exacto. Pero, ¿qué pasará el día de mañana? Que oye, tecnológicamente está a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará cuando los agentes de IA autónomos, esos que toman decisiones sin ninguna intervención humana directa, firmen un contrato fraudulento o cometan un ciberdelito por su cuenta? Uf. Si la IA es verdaderamente autónoma y aprende sola, ¿a quién metemos en la cárcel digital? ¿Al desarrollador original que hizo el código hace 3 años? Sería injusto, claro. ¿A la plataforma? ¿Al usuario que le dio un comando general súper inocente? ¿O a la propia máquina? Es un debate ético y legal brutal para el que, sinceramente, creo que ni siquiera esta nueva y gigantesca ley europea tiene todavía la respuesta. Desde luego que no. Queda muchísimo camino por delante. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.